Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a tomar un tiempo para reflexionar en alguna de las cosas que hemos estado hablando, estudiando, meditando en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1, Marcos 1. Marcos 1. Y bueno, hemos tenido unos miércoles un poquito anormales, ¿verdad? Porque el miércoles pasado tuvimos una celebración reunidos con Santa Mónica. El anterior miércoles se suspendió aquí la reunión por cuestión de la falla de energía eléctrica en la zona. Luego tuvimos un invitado. Entonces un poco quisiera yo que tomáramos unos momentos para meditar en dónde estamos y que esta meditación pueda servirnos para orar, para seguir adorando al Señor y para finalmente terminar orando unos por otros. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos estar reunidos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y permite, Señor, que en este tiempo podamos ser llevados por tu Espíritu Santo a la verdad de tu palabra, Señor, a la verdad que transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, a la verdad, Señor, que nos lleva a servirte y a glorificarte en las áreas de nuestra vida, en el trabajo, Señor, en el hogar que nos has dado, en la familia en la que nos has puesto, en la comunidad donde nos has sembrado, Señor. Gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí encontramos la esencia del mensaje de Jesús, ¿no? Dice que Jesús comenzó predicando el evangelio del reino de Dios. Y lo que vamos a hacer en estos minutos es repasar qué es esto del reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo Marcos cuando dice que predicaba, que anunciaba la buena noticia, el evangelio del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios, de una manera muy, muy sencilla, es el gobierno de Dios. Eso es así de sencillo, es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Es que la voluntad de Dios se haga, que lo que Dios dice es lo que se hace. Dios, entonces, encontramos en la Biblia que es como un rey, ¿no? Es el que gobierna, el que manda. Pero yo sé que no es quizás la única vez que hemos escuchado esto acerca del reino de Dios, pero donde quiero que centremos nuestras reflexiones en algo que a mí siempre me llama la atención cuando hablamos del reino de Dios, y es el hecho de que, yo puedo entender que Dios es el rey, que Dios es Dios, que Dios creó todo, que somos creación suya, que Dios creó todo el universo, que puso todo en orden. Pero yo veo que el mundo no funciona bien. Vemos dolor, vemos enfermedad, vemos injusticia, vemos guerras, vemos muchas cosas que podemos darnos cuenta que, entonces, Dios, ¿dónde está? ¿Cuál es la idea del gobierno de Dios? Entonces, siendo simplemente el reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo, la pregunta entonces es: ¿qué está sucediendo? Porque el texto dice que Jesús comenzó predicando el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces la pregunta no solo es ¿qué es el reino de Dios? Creo que eso es sencillo de contestarlo, pero lo que merece un poco más de reflexión es: entonces, si se ha acercado, si ha llegado el momento en el que se manifiesta el reino de Dios, entonces ¿quién está a cargo, no? Si el piloto no está manejando el avión, entonces ¿quién lo está manejando, no? Dicen los pasajeros, ¿no? ¿Es piloto automático? ¿Cómo es eso? Y eso es donde yo quiero que hoy centremos nuestra meditación. ¿Dios está gobernando o Dios no está gobernando? ¿Quién está a cargo? Y otra vez, la respuesta es sencilla.
Sí, Dios es Dios y Dios nunca ha dejado de gobernar. Dios está a cargo. Entonces, José Luis, explícame cómo es que ahora Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Y entonces, es ahí donde necesitamos entender que esta idea del gobierno de Dios, que esta realidad del gobierno de Dios está a lo largo de toda la Biblia. Y Dios creó, Dios hizo, Dios decidió en un punto de la historia crear el universo, crear todo lo que vemos y crear al hombre. La creación es el acto más grande, evidente a nuestros ojos de el reinado de Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios. Dios creó todo, al hombre a su imagen y a semejanza. Quiere decir que cuando vemos en Génesis 1, 26, 27, 28, ahí está como Dios decide crear al hombre. Dios decide hacerlo no como un ángel. Dios decide no hacerlo como una de los seres que ya habitaban en la tierra, sino decide hacerlo a su imagen y semejanza. Y esa implicación es que tendríamos libertad para decidir, voluntad. Pero cuando vamos allá a Génesis 1, 26 y 27, nos damos cuenta que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y lo hace un cogobernador, un virrey. Es decir, que Dios nos hizo para cogobernar con Él en este mundo, para que nosotros, nuestra voluntad, se uniera a la voluntad de Dios para gobernar en este mundo, en este universo, en esta creación. Entonces, el mundo perfecto era el hombre unido a Dios con toda libertad, pero ejerciendo su voluntad a la voluntad de Dios en una perfecta unión, cogobernando con Dios. Entonces es. Génesis 1 y 2 nos muestran este mundo en los términos en los que Dios los diseñó, unido el hombre con Dios en una perfecta armonía. Pero sucedió algo, Génesis 3. Y entonces vino la serpiente, vino el engañador y tentó al ser humano, tentó a Adán y a Eva. ¿Y cómo es que los tentó? ¿Cómo es que los provocó? ¿Cómo es que los intentó engañar? Bueno, siendo como Dios. Ser como Dios, es decir, ejercer la voluntad humana independientemente de Dios. Eso es lo que hizo la serpiente en Génesis 3. Y el hombre, engañado, quiso ser como Dios en el sentido de ejercer autónomamente por sí mismo su voluntad, aparte de la voluntad de Dios. Y eso es lo que creó un mundo caído como el que tú y yo vemos. El hombre decide ejercer su voluntad aparte de la voluntad de Dios, aparte del gobierno de Dios, y eso es como un tropiezo. Eso es la caída. Y el hombre, a consecuencia de esto, quedó separado de Dios. Génesis 3 nos cuenta que el hombre fue expulsado de ese paraíso, del Edén, del perfecto gobierno de Dios. Y entonces el hombre quedó sujeto a su propia voluntad, a las consecuencias de su propia decisión. Y podemos mirar que en el capítulo 3 de Génesis vemos el origen de la vergüenza, de la culpa, del dolor, del abuso, del afán y de la muerte física. Pero ojo, entonces, ¿la voluntad del hombre desde ese momento está a la par de la voluntad de Dios? No, Dios sigue gobernando, Dios sigue a cargo. Porque sucede algo fundamental, que es el hecho de que Dios había dicho al hombre: no pueden comer de ningún árbol para ser como yo, no pueden hacer nada. Si comen de este árbol, entonces van a morir. Pero cuando el hombre decide ejercer su voluntad fuera de la voluntad de Dios, construyendo su propio reinito,
no muere, sino simplemente es expulsado, no es fulminado por Dios. Y ahí miramos el gobierno de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios no fue tomado por sorpresa. Y ahí comenzamos a mirar cómo Dios tiene el control, solo que ahora todo el poder de Dios, toda la voluntad de Dios está enfocada en construir un camino, en construir una forma de salvación para el hombre. Y ahí, en esa no fulminación, en ese no exterminio automático de Dios al hombre, en darle, sí, iba a morir, no iba a estar, al separarlo de Él, que es lo peor que le podría pasar al ser humano, es lo peor que nos puede pasar a nosotros, estar separados de Dios. A pesar de eso, Dios decidió comenzar un camino de salvación. Y ese camino de salvación es todo el poder de Dios, toda la voluntad de Dios para salvarnos. Entonces, cuando regresamos a Marcos 1, 14 y 15, Jesús está diciendo, se ha cumplido, ha llegado el momento de que se manifieste el gobierno de Dios para salvarse, para salvación del hombre, a través de la persona y de la obra y del mensaje de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que quiere decir que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Dios está a cargo, sí. Dios sigue gobernando. Dios nunca ha dejado de gobernar. Dios siempre ha estado ahí. Sin embargo, el mundo quedó sujeto a la voluntad del ser humano, a la consecuencia de que el hombre sujetara su voluntad aparte de Dios, a sus propios deseos, a su propio buen parecer, a su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso, por supuesto, dañó al mundo. Y por eso vemos esta inconsistencia, ¿no? Por eso vemos que el mundo no funciona como debería de funcionar. Pero con la llegada de Jesús, Dios hizo realidad en la persona de Jesús el camino en el cual el hombre podría alcanzar la redención, la salvación. Ahora, la manera en que la Biblia nos cuenta esto es a través del pueblo de Israel, a través de la historia del pueblo de Israel, desde Génesis 12 hasta el libro de Segundo de Reyes, que nos cuenta toda la historia del pueblo de Israel. Dios nos va contando cómo es que va a llegar a Jesucristo. Por supuesto, te estoy contando brevemente lo que habla la Biblia acerca de esto. Pero a la par de estos libros que nos cuentan la historia del pueblo de Israel están los libros poéticos, Salmos, Job, Proverbios, los libros poéticos y de sabiduría, pero están los escritos de los profetas, estos hombres que comenzaron a hablar de parte de Dios para exhortar al pueblo de Israel a permanecer fieles a Dios en medio de su infidelidad. Y a través de estos mensajes de los profetas al pueblo de Israel, Dios fue anunciando la manifestación del reino de Dios, la manifestación de la voluntad de Dios para salvar al pueblo de Israel y para salvar a toda la humanidad. Necesito que me acompañes, por favor, a Isaías 40. Por eso, estos anuncios que están aquí, Isaías 40, estos anuncios de la llegada del reino de Dios, por eso los encontramos dirigidos al pueblo de Israel, porque Dios les habló a ellos a través de sus profetas y a través de ellos nos está hablando a nosotros y está anunciando al mundo la llegada de ese reino de Dios. Cuando Marcos escribe en Marcos 1:14 que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, Marcos tiene presente esta profecía de Isaías 40, versículo 9 y 10. Isaías 40, versos 9 y 10.
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y me detengo antes de leer el versículo 10 para decirte una cosa. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue arrancado de la tierra prometida a causa de su infidelidad de Dios. Y en una primera etapa el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los asirios y en una segunda etapa por los babilonios. Isaías está en ese momento anunciando, viendo lo que va a pasar. Y está anunciando a ese pueblo que va a ser llevado cautivo, que va a ser desterrado. De la misma manera en que Adán y Eva fueron desterrados del Edén, el pueblo de Israel fue desterrado de su propio Edén, de su tierra prometida. Y en medio de ese caos, el profeta Isaías les está anunciando que hay una promesa de salvación. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y ojo ahí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo reinará. Su brazo señoreará, su brazo gobernará. Y eso es lo que Jesús está anunciando con lo que hace, con lo que dice. En cada una de las narraciones que vayamos estudiando a lo largo de todas las semanas en el Evangelio de Marcos, es lo que Jesús va a hacer. Va a demostrar con sus palabras y con sus hechos que Él es Dios y que viene para gobernar, para reinar, para llamar a su pueblo. Y al llamar a su pueblo, todo el mundo vea y crea en Jesús para obtener la salvación. Una cita más en Isaías 52, por favor, ahí mismo. Isaías 52, versículo 7. Estos dos pasajes los estudiamos las primeras 2 semanas que comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos, pero es importante recordarlas ahora. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelio, del que anuncia evangelio, la paz, del que trae nuevas, evangelio del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión que tu Dios reina. ¿Sabes por qué? Porque así como tú y yo, el pueblo de Israel sentía que Dios no estaba a cargo. Porque tú y yo nos preguntamos eso, ¿cómo es que Dios está a cargo? ¿Cómo es que Dios está gobernando? Y veo que hay maldad, que hay injusticia, que hay dolor, que hay sufrimiento. Pero recuerda, Dios no ha dejado de gobernar. Dios no ha dejado de estar a cargo. Dios simplemente dejó que el hombre sufriera las consecuencias de ejercer su propia voluntad, separado de la voluntad de Dios, por sí mismo. Y sabes una cosa, ese es nuestro problema, vivir para nosotros mismos. Por eso Jesús anuncia que Él va a restaurar, a reconciliar esto. Dios reina. En nuestro caos, Él reina. En nuestros problemas, en nuestras circunstancias, aún en el mundo, en la injusticia que tú y yo podemos mirar alrededor, Dios gobierna. Y Dios quiere hacer esto que está en Isaías 61, versículo 1, que es algo que Jesús mismo va a decir después, y después lo vamos a mirar cuando avancemos en el Evangelio de Marcos, en las siguientes semanas. Isaías 61, 1, fíjate lo que Dios va a hacer cuando gobierna. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
Y sigue diciendo, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Y me detengo ahí. El año de la ¿qué? Buena voluntad de Dios. Y eso es lo que está anunciando Jesús. Y aquí tienes la ruta, el itinerario de Jesús. Esto es lo que va a hacer día tras día en su ministerio público en Galilea, camino a Jerusalén, camino a la cruz. Consolar a los afligidos, vendar a los quebrantados, liberar a los cautivos y recordarle a la gente que Él tiene buena voluntad, buena disposición. Y eso es lo que necesitamos recordar el día de hoy. Cuando hablamos del reino de Dios, no es algo etéreo, no es algo que existe solamente como una idea o como una cosa que vendrá. Es una realidad en nuestras vidas. Dios reina a través de Jesús. Y lo que Jesús primero hace es consolar, restaurar, levantar, rehacer nuestra voluntad para que nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestra libertad se vuelva a unir a la voluntad de Dios y podamos estar en una correcta relación con Dios. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Y entonces el reino de Dios, y lo vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver la próxima semana cómo se manifiesta. Y se manifiesta a través de los creyentes. Pero el día de hoy, que es un día donde vamos ahora a ocupar un tiempo de oración, comienza con nuestra propia vida. Se inaugura cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Y cuando una vez que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nosotros anhelamos, sabemos que hay una batalla en nosotros, que nuestra voluntad nos quiere llevar a hacer lo que nosotros queremos, pero nosotros buscamos rendir nuestra voluntad a través de Jesús. ¿Sabes cómo? Una de esas formas, una es orando. Y Jesús, en la famosísima oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9 y 10, Mateo 6, 9 y 10. Fíjate lo que dice, y es lo que vamos a continuar haciendo en los siguientes minutos de este tiempo. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y acabamos de leer 3 pasajes en Isaías que nos hablan de tu Dios, nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Y otra vez, pero ¿cómo? ¿No que ya llegó? Bueno, sí, es que el reino de Dios en Jesús está aquí y al mismo tiempo el reino de Dios está por venir, está por cumplirse a plenitud todo el reino de Dios. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Pero qué nos pide el Señor? ¿Cómo debemos orar? Reconociendo que nuestro Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, que Él es santo, que Él reina pues, y diciéndole, venga tu reino, hágase tu voluntad, rindiendo nuestra voluntad. ¿Y qué tal que hoy podemos tomar un tiempo, un momento, y comenzar orando en torno a esto? Señor, quiero rendir mi voluntad a ti. Quiero sujetar mi voluntad a ti. Quiero alinear mi voluntad a tu voluntad. No quiero estar separado, quiero tener una correcta relación contigo, quiero tener una comunión contigo, porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios en Jesús, por la obra de Jesús, entonces el reino de Dios se hace presente en nuestras vidas, pero no solo en nosotros,
sino en nuestro alrededor. Así que ¿por qué no tomamos un tiempo y comenzamos ahora a hacer esto? Entendiendo que Dios no ha dejado de gobernar y que ahora todo el gobierno de Dios en Jesús es ¿para qué? Para que alcancemos la restauración, la salvación y se haga realidad en nuestra vida. Así que seguramente hay muchas peticiones de nosotros, seguramente hay muchas necesidades, pero antes de pedir por eso, hagamos un alto y lo sintamos o no, rindámonos a Él. Señor, quiero unir mi voluntad, quiero reunir mi voluntad a ti, quiero vivir así, no quiero vivir separado, quiero reconciliarme contigo, entiendo que es a través de Jesús. Así que comienza ahí en tu lugar, comencemos ahí en nuestro lugar con esto. Señor, tú estás gobernando, tú no has dejado de hacerlo. Pero entiendo que cuando tenemos oportunidad de ejercer nuestra voluntad, nuestra libertad, aparte de ti lo hacemos. Tal como lo hizo Adán y Eva, Señor, así mismo nosotros. En nuestro espacio, en nuestro territorio, en nuestras capacidades, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nosotros mismos. Pero entendemos, Señor, que necesitamos ser reconstruidos, restaurados, Señor. Y lo único que podemos decir es: Padre nuestro, yo sé que estás en los cielos, que eres santo, que no soy santo yo, que no soy digno yo, pero me atrevo a decir que venga tu reino, Señor, en mi corazón. Señor, quiero rendir mi voluntad a ti. Quiero unir mi voluntad, reunir mi voluntad a la tuya para ya no vivir bajo mis propios términos, sino para vivir bajo tus términos. Y así con tus propias palabras, entrega tu voluntad a Dios. Pídele ayuda si es necesario. Dile dónde están tus batallas. Y estoy seguro que su reino, el poder de su reino, el poder del Rey, la presencia del Rey, te dará claridad, nos dará claridad. Y mientras hacemos eso, sigamos cantando al Señor.